Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar aquí conectados. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con nuestro hermano Javier Villamor. Bienvenido a Colombia y vamos a estar dialogando, compartiendo un poquito de la fe, de toda la situación actual que vive el mundo, pero sobre todo aquello que aviva el corazón para que podamos aprender, acercarnos también un poco a todas esas verdades que hacen parte de nuestro caminar. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias, padre. Hace 4 años que hablamos por primera vez por Instagram. Te tomé la invitación de palabra y aquí estoy físicamente en Bogotá. Un Eso, placer. Gracias por la bienvenido, invitación. Javier. Gracias. Bueno, hoy vamos a compartir un poquito de todo lo que refiere a esa búsqueda, yo creo que como iglesia, pero también desde un punto de vista cultural, social, la situación que vive el mundo actual. La primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuál es tu perspectiva ante todo esto que estamos viviendo, ante toda un bombardeo, podríamos hablar, de los medios de comunicación, tras una búsqueda de idealizar o bien podríamos decir con tantas ideologías que se están trabajando y que se están viviendo, y dónde queda la parte de la fe y cuál sería nuestro papel como personas de fe? Pregunta complicada, pero me voy a remitir a la entrevista que hicimos por Instagram hace unos Ujú. años, en la que ya apuntábamos un poco ese mundo que iba a venir. Ya hablamos del mundo post pandemia o directamente con toda la crisis sanitaria de la COVID, en el que ya se empezó a apuntar una serie de medidas contra la población que se iban a aplicar con cualquier excusa. En este caso vivimos a través de la excusa sanitaria y poco a poco lo que estamos viendo es que esas ya están teniendo las consecuencias. Quizá aquí en Hispanoamérica, en Iberoamérica, Latinoamérica, no lo tengáis tan claro porque el recorrido es largo todavía, ¿no? Es decir, no hay una unión política como por ejemplo en Europa. La OEA no puede regular como regula la Unión Europea o como por ejemplo en Norteamérica. Pero en el caso europeo es que se está convirtiendo en un campo de concentración tecnológico. Sé que esta palabra es muy fuerte, sobre todo si tenemos como ejemplo China, ¿no? En su momento ese campo de concentración real, pero ya se están aplicando las mismas medidas que en China, simplemente que con otra excusa, ¿no? En China obviamente hay una dictadura militar, todo el mundo sabe claramente lo que puede y lo que no puede hacer, pero en Europa se está instalando, digamos, a través de esa dictadura que llamo yo de las sonrisas multicolor, en el que aparentemente bajo una falsa libertad de expresión, una falsa libertad de ideas o incluso política, se está imponiendo un régimen muy concreto a raíz de Bruselas. Y digo Bruselas porque, como bien sabes, estoy corresponsal allí. Y este último año, la verdad es que ha habido una serie de medidas que todo indican a que cada vez va a ir a peor, ¿no? Bruselas, desde su nacimiento, la Unión Europea, no tuvo o no tiene el poder de legislar en ciertas medidas. Hablamos, por ejemplo, política de familia, política de educación, pero poco a poco ha ido, ¿no?, tomando ese poder que no le corresponde. Y ahora ya están planteando la reforma de los tratados para que ya no haya una respuesta ante eso. Esto, como también lo hablamos en su momento, es imposible que se implante sin un acompañamiento o sin una ayuda mediática. Y ahí los medios son esa gran ayuda, ¿no? O esa cachava, ese palo para que el sistema pueda implantar una serie de medidas. Y es muy importante esto porque también hablamos de esa falta de libertad de expresión o esa falsa libertad de expresión, y es que nos han hecho creer que los medios de comunicación ah, tienen una línea editorial diferente, o que independientemente de lo que veas, ¿no?, pues te estás informando mejor o peor. Y vemos que en los últimos años hay una campaña política enfocada a lo que llaman ellos la desinformación o los delitos de odio, ¿no? Este gran palabra orwelliano que realmente es censura, ¿no? En otras épocas hemos vivido una censura explícita sobre el contenido. Ahora es una censura, una precensura. Nos han inculcado, yo soy periodista, y es cierto que hay ciertas cosas en las que ya cuando me acerco a ella pienso previamente cuáles son las posibles consecuencias de hablar, por ejemplo, del aborto como del aborto, ¿no? Posiblemente este vídeo en YouTube ya no podamos ponerlo por haber dicho la palabra aborto, ¿no? Hay que buscar otra palabra. Lo mismo con la eutanasia, lo mismo con otra serie de palabras, ¿no? Y con otra serie de medidas. Entonces, bajo esa falsa apariencia de protección del débil o de las minorías, se está imponiendo una dictadura apoyada por la tecnología. Y esto nosotros como cristianos, pues creo que también lo estamos viendo. Somos el colectivo más perseguido del mundo, el colectivo religioso. En Europa están ardiendo iglesias prácticamente cada dos por tres, pero como cristianos no podemos defendernos, porque nuestro propio mensaje se considera que es un delito de odio. Hablar de la familia hombre-mujer es delito de odio porque estamos dejando de lado otras familias. Hablar del mundo como creación y no como una especie de progreso lineal como nos lo quiere vender es también delito de odio, y eso pues nos deja muy poco margen, ¿no?
No soy sacerdote, en este caso tú eres sacerdote, Sí, creo que sabes muy bien cuáles son los peligros también de hablar de ciertas verdades, ¿no? Incluso hoy en día parte de los fieles, por lo que sé, por otros sacerdotes, incluso denuncian a los sacerdotes por hablar con propiedad sobre la realidad que estamos viviendo. exacto. Has tocado un tema muy importante y de alguna manera podríamos nosotros señalarlo. El temor que existe, y mucho más ahora con todo el bombardeo de los medios de comunicación, dentro de tu perfil como periodista, desde la noción un poco global que se vive, ¿por qué se impregna tanto de temor y de miedo, mucho más en el tema de informar la verdad? Pongo tres ejemplos muy concretos, además justo en el mismo año. En el mismo año, 2016, ganó Donald Trump en contra de lo que supuestamente tenía que haber ocurrido. En 2016 ganó el Brexit, ¿no? La gente votó que el Reino Unido saliera de la Unión Europea por causas, podemos aceptar o no que hubo cierta manipulación, como en todo en la política, pero sobre todo eran causas de soberanía nacional. Y luego, en este caso de Colombia, yo creo que fue el más llamativo, ¿no? El no al proceso de paz, que después se acabó imponiendo, ¿no? Desde la élite política en contra de la propia voluntad del pueblo. Y me acuerdo perfectamente que en ese año todavía estaba en Alemania rigiendo Angela Merkel y dijo que todo esto eran causas de manipulación informativa, ¿no? La desinformación de los bulos, ¿no? Los fake news que le llaman ahora. Mm. Y ahí empezó una campaña dirigida políticamente en connivencia con los grandes medios de comunicación y también las grandes multinacionales tecnológicas para empezar a implantar una serie de medidas que sirvieran para, digamos, contrarrestar supuestamente esas fake news. Soy periodista, sé que hay fake news, estamos en guerra, ¿no? Ahora mismo, bueno, o digamos Occidente nos dicen que estamos en guerra con Rusia por el motivo de Ucrania, y es cierto que hay una guerra informativa, esto es un hecho, pero de un lado y de otro, ¿no? Nosotros también recibimos nuestra propaganda de este lado, ¿no? Propaganda de los principales medios que dominan Occidente. El caso es que a raíz de todo esto, y viene de antes, pero sobre todo de 2016, la libertad de expresión en redes sociales y el hecho de que muchos compartiéramos una serie de contenido muy diferente a la línea general, sirvió para que el poder titubeara, incluso, no me gusta utilizar la palabra, que tampoco creo que fuera tan real, pero sí que tenía un poco de miedo, ¿no? Ya estaba viendo que esa de la línea roja entre gobernantes y gobernados se estaba rompiendo, de que ya la gente apenas prestaba atención a los medios tradicionales, se informaba por redes sociales, se informaba por medios alternativos, se informaba, en fin. Ahora vemos ese auge, ¿no? De influencers, de medios de comunicación digitales, en los que mucha gente se informa mucho más incluso que a través de los medios tradicionales. Yo he trabajado en televisión y ahora prácticamente cualquier medio de YouTube, ¿no? Tiene más visitas que cualquier programa average, ¿no? Cualquier programa medio de televisión. Y eso era un peligro, porque digamos que nosotros como ciudadanos estábamos saliendo de ese control mental que suponían los medios tradicionales. Ante eso, ¿qué ofrecieron? Pues obviamente la medida está ahí. No podemos hablar de censura directa, porque eso como, ¿no? Hubiera frenado a mucha gente. Hablamos de que nos enfrentamos a delitos de odio, fake news, que ponen en riesgo la democracia. Un ejemplo muy concreto ahora, el año pasado precisamente se aprobó en la Unión Europea lo que llaman la Freedom Media Act, ¿no? Supuestamente para asegurar el trabajo de los periodistas como yo, para que no tengamos presiones ninguna ni de lobbies, ni de inversores, y mucho menos de políticos, supuestamente para que podamos realizar nuestro trabajo lo mejor posible. En la práctica, ¿para qué ha servido? Precisamente para instaurar ese régimen, ¿no? De pensamiento único en el que el poder político puede cerrarte los medios de comunicación si consideran que has ofendido a una minoría, sea racial, sexual o religiosa. Soy blanco, europeo, heterosexual y cristiano, por lo tanto soy enemigo público número uno Mm. para muchos. Entonces las minorías son siempre las demás, no nosotros. Si, por ejemplo, hablas del lobby LGTB, pues se considera homofobia, transfobia, y sobre todo eso se te puede cancelar, ¿no? No solo la cancelación, que sería silenciarte, sino que puede haber multas y hay incluso una persecución. Otro ejemplo muy reciente ha sido lo que ha ocurrido en el Reino Unido, ¿no? Estas revueltas que ha habido contra la situación de la inmigración masiva, en el que han condenado a dos jovencitos, 19 y 23 años, a cárcel, literalmente a cárcel, por escribir unos tweets o unos posts en Facebook que consideraba el poder que no eran reales, que eran desinformación. Entonces ya, si es que ya apenas nos queda nada, ¿no? Y ese es el gran peligro, y yo creo que también por eso hay que dar mucho la batalla. Por eso también, por eso te decía al principio, que en este polo del mundo
a pesar de que sé que tenéis muchas dificultades en muchos aspectos, en cuanto a la libertad de expresión, creo que andáis todavía bastante mejor. Y eso creo que también es una forma de avisar, ¿no? Decir, oye, puedo decir casi que vengo del futuro, que es Europa, para deciros, cuidado con ciertos mensajes buenistas, con ciertas buenas intenciones camufladas de no buenas intenciones, ¿no? Ok, ¿qué tendríamos que tener en cuenta con respecto a lo que tú has comentado frente a todo el tema de la movilización de las redes sociales, de estas personas que están detrás, grandes empresarios que evidentemente manejan a su conveniencia la información? ¿Y cuáles serían esos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de poder suministrar o de poder investigar y decir, esta fuente es verdadera, tengo la información de primera mano? ¿Y cuáles serían básicamente esos elementos? Ah, es una pregunta muy difícil porque yo casi que ni periodista te lo puedo asegurar, ¿no? Supuestamente nosotros, bueno, los periodistas, obviamente hacemos dos trabajos, trabajo de campo, y yo voy, entrevisto a alguien, conozco a alguien y transmito esa información, no lo que llamamos fuentes. Muchas veces esas fuentes no las podemos comunicar, por lo tanto son fuentes anónimas para asegurar la fuente, ¿no? La anonimidad de la fuente es un, digamos, es un privilegio supuestamente que tenemos los periodistas, aunque a veces por ciertas investigaciones se nos obliga a revelar esa fuente, sobre todo si puede poner en peligro la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Em, pero, claro, por otro lado, supuestamente también tenemos como fuente, porque no llegamos a todos los lados, tenemos las agencias de noticias. Y las agencias de noticias, el problema es que casi todas son, o todas, a menos las que tenemos en Occidente, son woke, ¿no? Lo que llaman woke, ¿no? Súper progresistas, el cambio climático es una religión, no puedes discutir lo que hemos hablado antes, ¿no? Y pongo un ejemplo también muy concreto con el que aluciné. Ah, Hubo, antes de las elecciones europeas, en el 9 de junio pasado, en Alemania, hubo un ataque con cuchillo, el enésimo ataque con cuchillo, de un musulmán a un alemán, en este caso era un alemán que estaba en contra de la islamización del país, y él, bueno, pues se vio en el vídeo que iba directamente por él, un buen cuchillo, y la policía intercedió. En este caso, la policía, uno de los policías, intentando detener al alemán que había sido atacado, mientras el musulmán le estaba apuñalando. El resultado, dos personas apuñaladas y el policía acabó muriendo. Cualquiera que vea esto, que ve el vídeo, dice, bueno, podríamos titular como, ¿no?, islamista o inmigrante, como queramos llamarlo, pues apuñala a dos personas, ¿no? Un policía muerto. Pues como era un evento anti-inmigración islámica, agencias de noticias como Reuters, una de las principales del mundo, titulaba dos personas heridas en un altercado en una manifestación de la ultraderecha. Entonces, claro, si tú lees eso, no estás entendiendo el contexto real. Te están dando a entender que realmente es en una manifestación de la ultraderecha, entre ellos ¿no?, ha habido un altercado y se han apuñalado entre ellos, ¿no? Cuando la verdad es que eres un musulmán ha atacado a un alemán, ¿no? Con esto, ¿qué te quiero decir? Que ya ni siquiera las fuentes que consideramos fiables son fiables, ¿no? Entonces, hay que hacer un filtro constante de todo lo que recibimos. Y luego hay una peligro ahora que es el desarrollo de la tecnología con la inteligencia artificial, ¿no? Cualquiera que haya visto los últimos vídeos, es prácticamente imposible, digamos, a ojo de pájaro, diferenciar un vídeo fake, un falso, de un vídeo real. Y eso nos lleva ya a una nueva realidad que muy pronto se va a instalar, ¿no? Es decir, si ya ni siquiera podemos creer lo que estamos viendo con nuestros ojos, ¿qué va a ser de la verdad? ¿No? Porque ya ni siquiera la vamos a reconocer. Yo es cierto que soy escéptico, casi por naturaleza, pero también por oficio, ¿no? Se me obliga a ser escéptico. Esto es lo que veo, esto es falso, esto no me lo creo, o lo pongo en duda, tengo que comprobarlo, llamo a Pepito Pérez, oye, esto ha sido así, esto no ha sido así. Y también me trago algunos bulos, esto lo reconozco, ¿no? Me trago algunas noticias falsas porque no puedo estar continuamente a todo. Pero repito, antes sabíamos que lo que estábamos viendo es lo que estábamos viendo, ¿no? Ahora llegamos a la nueva era en la que esto es cierto, esto no, esto lo ha dicho, ya se puede incluso modificar la voz, ¿no? Podemos copiar la voz de alguien para falsearla. Entonces, eso creo que hace muy, muy difícil nuestra labor, ¿no? Entonces, me preguntabas qué se puede hacer. Bueno, yo creo que la obligación primero de cada uno es formarse y crearse su criterio propio. Yo sé que esto es muy fácil decirlo, mi trabajo es el que es, me dedico a ello 24/7, pero yo creo que también cada uno en su casa sabe de qué puede y qué no puede fiarse. Y sé que esto también suena raro, pero fiémonos de nuestro instinto, ¿no? Muchas veces
creo que cuando estamos viendo algo, ¿no? O escuchando a alguien, tenemos aquí una vocecilla, algo, ¿no? Que dice, uy, esto no me cuadra, ¿no? Y parece que nos han enseñado a no hacer caso a nuestro instinto, o a ese sexto sentido, ¿no? Casi como de Spider-Man, que dice, uy, esto no es, ¿no? Y yo creo que poco a poco con eso uno puede hacerse un filtro que le sirva para comprender qué es lo que está ocurriendo. Que no quita que somos todos humanos, tenemos nuestras debilidades y a todos nos gusta a veces dejarnos llevar, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de eso, pues yo creo que hay que saber elegir. En este caso, tú como sacerdote tienes una labor importante que también es saber, ¿no? Al menos en este mundo en el que estamos, saber o evitar que se apaguen ciertas luces que sirvan de guía. Mm. Y luego ya que cada uno llegue a la luz como pueda o mejor pueda. Siempre digo que cada uno tiene su momento para despertar, igual que para la conversión. No a todo el mundo se le puede forzar. Mi labor es dar información para que cada vez tengas mejor imagen o una imagen más completa de la realidad. Luego es tu labor, creértela o no, y sobre todo siempre ponerla en duda. Muchas veces de las cosas que hablamos, yo digo, oye, esto es mi opinión, es mi información y es mi versión de los hechos. Si te interesa, investiga y créate tú la propia, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Trabajar, trabajar y trabajar y no intentar que no te lo mastiquen todo como una papilla, ¿no? Perfecto. Javier, es cierto que estamos un poco precavidos y en el contexto político, toda Latinoamérica, ¿hacia dónde crees que va? ¿O cuál es la búsqueda quizás de los gobiernos, de esta parte de las elecciones, de los contextos que hemos vivido y que quizás podrías decir tú, vengo del futuro, pero más allá es esa realidad que ya han vivido con anterioridad a ustedes y que puedas darnos dentro de ello un contexto y decir, ¿por qué no tomar esta decisión o tomar este rumbo hacia donde podríamos tender también como personas de fe? Bien, yo sé que esto que voy a decir es muy impopular, em, pero sé que la región hispanoamericana o latinoamericana, ¿no? América Central, América del Sur, está muy dañada por años de dictaduras, en este caso sobre todo dictaduras socialistas, pero cuidado con pensar que lo que se nos ofrece como alternativa es lo mejor, ¿no? Por eso digo que sé que es impopular, más que nada sobre todo con lo que tenemos en Venezuela. Son situaciones muy complicadas en las que no son blanco y negro ni mucho menos. Y el problema que tiene la región es que es de las zonas más ricas del mundo. Entonces, para el análisis yo creo que es importante quitarse de encima todo lo que es ideología, ¿no? Incluso, vamos a decirlo, la fe, ¿no? O sea, vamos a analizar los hechos, ¿no? Entonces, hay países extremadamente ricos, Colombia es uno, México es otro, Venezuela es otro, Brasil es otro, ¿no? Y muchas veces las peleas políticas no tienen que ver tanto por el control a nivel interno, sino el control externo. Así como en África es un lugar de lucha entre Estados Unidos, China, Rusia, lo mismo es América desde hace decenas de años, ¿no? Y eso no va a cambiar, ¿no? Sí que a mí, por ejemplo, me llama la atención históricamente, países, pongo el ejemplo de Ecuador, cuando estaba Correa, no había una sola política ideológica woke, como decimos como woke, aunque supuestamente era de izquierdas, ¿no? Eso sí, empobrecimiento de la población, lo que tú quieras. Pero justo cuando llega el cambio, ¿no? Mucha gente estaba diciendo, por fin llega la derecha. En este caso llegó Lasso, y lo primero que hizo fue pues, leyes LGTB, ¿no? Y leyes y favorecer el aborto, ¿no? Cuando supuestamente es la derecha moral, ¿no? Conservadora. Y ahí es donde digo que cuidado a veces con lo que decidimos, ¿no? En Europa creo que ya hay un auge de la nueva derecha que la podemos llamar, nos guste o no, llamada patriótica, nacionalista, en fin, hay una serie de palabras como adjetivos, como queramos denominarlo, pero porque mucha gente está clamando contra esa falsa dicotomía que se nos suele vender, ¿no? Izquierdas y derechas. No todo es tan simple, ¿no? Y luego, sobre todo, que tengamos en cuenta que aquí, por desgracia, no se está jugando la soberanía nacional, se está jugando a un tablero más importante. Teniendo en cuenta en este caso que Estados Unidos es el que domina el continente, para muchos guste o no, y seguramente no pueda permitir que se pierdan ciertos controles, ¿no? Tenemos ahora Argentina, ganó Milei. A Milei a algunos les gustará, a otros no, es un libertario. Él mismo dice que no le gusta el Estado, tiene una moral, entiendo que muy diferente a muchos cristianos. Y lo mismo pasa en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, como cristiano, por ejemplo, sé que es muy complicado porque tenemos la lucha constante entre lo que deberíamos hacer por arriba y los impulsos que tenemos abajo y las necesidades, porque yo entiendo que hay necesidades a corto, medio y largo plazo, ¿no? A un venezolano no le puedes decir, eh, oye, estate en casa,
porque ahora lo importante es que bueno, Corina va a venir, pero Corina quizá no sea lo más importante, hay que esperar a que venga algo mejor. No, la presión es tan importante que hay que cambiar cuanto antes, ¿no? Lo mismo pasaba en Argentina. En Colombia, bueno, habéis tenido un cambio reciente, reciente entre comillas, y sabéis eso, lo que significa eso, ¿no? Y además que sobre todo que son políticas que se están aplicando en todo el mundo, ¿no? Eso también creo que es importante entenderlo, que esto que está viniendo del género, incluso del indigenismo, ¿no? O de como queramos llamarlo, no es solo aquí, ¿no? Se está haciendo en todo el mundo como una política de división, y esto es lo importante para el cristiano, ¿no? Ah, no caer en esa falsa dicotomía para evitar que se nos separe, ¿no? Del todo. Nosotros debemos tener una visión general, debemos jugar a un juego muy diferente al del día a día de la política, o si participamos en la política, evitar que ese duelo fratricida acabe destruyendo la nación. Porque tanto por un lado como por el otro se acaban radicalizando, ¿no? Ahora hablan de radicalización, de tensión, y eso la gente le va calando, le va calando, le va calando. Y ya no vemos en el otro a un compatriota ni un hermano, sino vemos a un enemigo a batir, ¿no? Y te lo digo que vengo de España, Ujú. en donde tenemos un gobierno que está trabajando literalmente para la destrucción del país, pero creo que trabajar con odio contra eso sería caer en su juego, ¿no? Y eso no ayudaría en absoluto a la solución, porque por un lado estás consiguiendo que se radicalice más. Sé que esto es muy difícil, como cristianos, es prácticamente imposible en el día a día, ¿no? Mm. Decir, oye, este es mi adversario, me está intentando matar, me está intentando destrozar, me está intentando silenciar, apartar de la vida pública. Pero si yo, cuando tenga la oportunidad, hago exactamente lo mismo, lo que estoy entrando es en una espiral, de la cual cada vez es más difícil salir. En el caso español, yo no veo salida a corto plazo. Muy difícil salida. Porque yo soy de Cantabria, del norte, pero cuando voy por ahí me encuentro con un catalán separatista y no me considera un hermano. Entonces ya no tengo nada en común con él. En cambio, vengo aquí, estoy con gente como tú y tengo mucho más en común Ok. que con un compatriota de allá. Eso también indica que la hispanidad, ¿no? La cristiandad, a veces es más importante, ¿no? Ponía un ejemplo cuando estaba en Bruselas, de cuando estaba en una misa, en el que estábamos africanos, a franceses, hispanoamericanos, españoles, y te das cuenta de que lo que une, ¿verdad? Sobre todas las diferencias, es la religión, es la fe, donde se te olvidan las diferencias de cada uno, y eso la verdad es, a mí me llamó mucho la atención porque lo vi tan claro, pero después reconozco que llevarlo a cabo es tarea de santos, ¿no? Y eso ya depende de cada uno. Así es. Javier, te escuchamos hablar acerca de todo este tema político y tan controversial para mucha gente desde el punto de vista de la fe. En alguna ocasión leía que hablabas de la crisis de la soberanía de algunas naciones. Quisiera que nos compartieras un poquito de eso y por qué consideras que se está de alguna manera perdiendo ese sentido democrático de que deberían tener también cada una de las naciones. Nosotros que nos vemos inmersos en ese punto también como religiosos, como parte de iglesia, pero que podríamos hablar de una crisis actual de esa democracia que deberíamos tener en nuestros pueblos. Voy a empezar precisamente por el final, que creo que ayuda a explicar todo, ¿no? No estamos en democracias. Desgraciadamente, es solo una palabra sobre un papel mojado, igual que las constituciones en general. Y pongo el ejemplo nuevamente de la Constitución española, como otras tantas, ¿no? No se cumple la mayoría de las veces y no pasa absolutamente nada. El gobierno en el que estamos ha violado, o es reconocido por el Tribunal Constitucional, hasta en 2 ocasiones la Constitución, o sea, oficialmente, y no hay consecuencia ninguna, ¿no? Entonces, esto ya de entrada te indica que el sistema político, la justicia, no es igual para todos, por mucho que también diga sobre papel que es igual para todos, ¿no? ¿Cuál es el problema de la democracia? Que para que funcionara tendría que haber un reseteo completo del sistema, ¿no? Si nos fijamos en los clásicos, ¿no? Lo que es la democracia, parte también de una parte de la ciudadanía, ¿no? De la polis, ¿no? Ciudadanos, que son aquellos que quieren participar realmente del bien común, ¿no? Ese bien común que también podríamos hablar desde el punto de vista cristiano, ¿no? Pero para ello tienes que ser una persona con capacidad, con conocimientos y con voluntad de trabajo, para por los demás. Lo que estamos viviendo, o lo que vivimos, no son democracias, generalmente son partitocracias o incluso oclocracias, en las que bajo una apariencia de democracia realmente lo que hay es una medio dictadura de la élite en la que luego permite a los ciudadanos elegir quién va a ser el que gobierne supuestamente durante unos cuantos años, ¿no? Hay países, o digamos, la democracia puede funcionar en países pequeños, Suiza, por ejemplo, o en comunidades pequeñas, incluso podríamos hablar de casi de una democracia del municipio, ¿no?
Aquí en Colombia sois 50 y pico millones de personas, pues si dividiéramos el país en pequeñas comunidades, en pequeños municipios, seguramente fuera bastante más fácil llevar a cabo esa democracia que en países grandes, ¿no? Y menos, imagínate, en Europa, que somos 500 millones de personas, ¿no? Claro, el problema es que a la hora de toma de decisiones se ha ido creando a través de estas elecciones una oligarquía, una aristocracia, no en el sentido real de la palabra de los mejores, sino una aristocracia de poder que ha ido usurpando esa soberanía nacional cada vez más y trasladándola a los organismos internacionales, ¿no? Hablabas de esa crisis de soberanía. Esto no es fortuito, no es puntual, ¿no? Es un proceso de muchísimo tiempo. Podemos hablar casi desde los estados de Westfalia, ¿no? Siglo XVII, XVIII, pero sobre todo a partir de mitad del siglo XX. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se instauran o se empiezan a construir estas instituciones supranacionales, que son las que hoy nos gobiernan, entre comillas, en algunos sitios más que en otros menos. Hablamos de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, hablamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Todos hemos conocido lo que significa eso, a raíz sobre todo de la crisis sanitaria de la COVID, ¿no? Y el problema es que luego hay organismos intermedios, por eso te hablaba al principio antes de la OEA, que la OEA, aunque tenga la pretensión de ser una Unión Europea para América, es imposible porque su propia formación no es la misma, ¿no? El problema de la Unión Europea, su formación es una especie de laboratorio de lo que debería ser un gobierno mundial. Esto no lo digo yo, lo dijo en su momento el exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, un español socialista, que dijo que literalmente que la Unión Europea era un laboratorio de lo que debería ser el gobierno mundial. ¿Qué entendemos por gobierno mundial? Pues prácticamente esa toma de decisiones ya no se toma en los parlamentos nacionales, se toma en instituciones muy alejadas de esos centros de poder, en donde hay una diferencia total entre el gobernado y el gobernante y prácticamente es imposible reclamar nada. Cualquiera que quiera, por eso recalco siempre la Unión Europea, ¿no? Cualquiera que quiera tener una idea, lo más próxima a lo que podría ser eso es la Unión Europea. En los últimos años ha habido un gran salto en esa limitación de la soberanía y prácticamente a día de hoy son los países que conformamos la Unión Europea, el 80-85% de las políticas que se aplican vienen directamente de Bruselas. Apenas nos quedan un 10, un 15% que suele ser política fiscal, ¿no? De tema de impuestos. Todo lo demás viene de Bruselas. Entonces, claro, cuando uno se plantea, en este caso, ¿no? La disidencia o la participación en la política, el activismo, estamos hablando de casi de una capa cortical, ¿no? O sea, muy superficial, de muy pequeña incidencia real en la política. Pero por algo hay que empezar, ¿no? Y yo creo que también hay un cambio que se está viendo. Cuanto más podamos cambiar las mentes, lo hablábamos antes, ¿no? Con el tema de la información, la comunicación, cuanto más podamos dar esas herramientas a los ciudadanos para que al menos no participen de esa falsa apariencia de libertad y de soberanía, antes se podrá empezar a construir algo diferente. Aquí ya entramos en, ¿no?, divergencias de si tenemos que participar para desde dentro crear un germen que acaba absorbiendo lo que existe, que es lo que ha ocurrido y para robarse nuestra soberanía, si queremos crear sociedades paralelas, si debemos crear esas sociedades paralelas o no. Como cristianos hay algunos ejemplos y otros, ¿no? Algunos que hablan más de la vía benedictina en su momento, de apartarnos del mundo como hicieron con el fin del Imperio Romano para poder preservar todo lo bueno y que cuando después sea el momento volver a expandirse. Otros dicen que hay que participar. En fin, eso ya cada uno tiene sus ideas, pero el problema es que estamos viendo, por eso también te comentaba antes, que las políticas ya no son regionales, ¿no? El ejemplo claro lo hablamos de la COVID, pero podemos hablar del género. Que hoy en día casi todos los países occidentales o llamado Occidente tengan las mismas políticas de género, te indica que muy poco tiene que ver con la soberanía nacional y mucho con la soberanía supranacional. Ahora, lo que se llama también globalismo, ¿no? Este globalismo es heterogéneo, es homogéneo, obviamente no es homogéneo, no se está expandiendo por igual, ¿no? Es una idea, es una filosofía de lo que debería ser ese gobierno mundial, siempre bajo la perspectiva occidental, y cuando hablo occidental hablo principalmente anglosajona, ¿no? Es decir, estadounidense e inglesa. Lo que estamos viendo también es que eh, hay otras plataformas civilizatorias, hablamos de China, hablamos de Rusia, hablamos de India, muy importante para lo que va a venir, nunca también nos olvidemos de África, que están levantando la voz contra eso. Así como Estados Unidos ha gobernado el mundo, o la mentalidad, digamos, americana ha gobernado el mundo en los últimos 70 años, ya creo que estamos viendo que está llegando a su límite, ¿no? Esa expansión de sus políticas bajo
el paraguas de la democracia, ya muy poca gente lo cree, ¿no? Las guerras de Asia Central en los últimos 20 años fueron un ejemplo. Esa expansión de los derechos humanos para unos pero no para otros, ya también muy poca gente lo está creyendo. El género, el aborto como política de Estado en Estados Unidos, y ya hay mucha gente que está diciendo, mira, por aquí no paso, ¿no? Una cosa es que hagamos comercio y otra cosa es que tú me chantajees con estas políticas para poder tener poder sobre mí. Y ahí es donde, por ejemplo, ahora, y ahí es donde estamos viendo también ese cambio de poder, ese giro de poder en el mundo, ¿no? Desde América o Occidente hacia Asia, hablamos de China, hablamos de Rusia, y es porque precisamente estos países, independientemente de lo que sean, que ahí no, pues obviamente las libertades son infinitamente inferiores de lo que tenemos nosotros, pero su política hacia afuera es mucho menos invasiva de lo que somos los occidentales, ¿no? Es cierto que hace unos años quizá, no hablamos los grandes años de la luz, de la cristiandad, podríamos haber ido por el mundo con cierta superioridad moral para imponer ciertas formas de ver el mundo, de coordinación de las sociedades, etcétera. Pero hoy en día ya no somos lo que fuimos y mucha gente lo sabe, ¿no? Entonces, cuando salimos por ahí, digo salimos por englobarnos en un todo, pero hablamos, imaginemos sobre todo Estados Unidos, ¿no? Cuando Estados Unidos sale por ahí diciendo, no, es que tenemos que hacer esto, esto y esto, pues enfrente tienes a una gran parte de la población que dice, ya no, estos cuentos de sirena Mm. ya no me los creo, ¿no? Y ahí quizá también es donde los cristianos podamos tener una oportunidad, ¿no? Porque los cambios son oportunidades, las crisis son oportunidades. Y yo creo que tenemos una capacidad enorme para aprovecharla, ¿no? Si no la aprovecháramos, estaríamos cometiendo un gran error. Muy bien, es cierto que hemos escuchado hablar de todo el tema de conspiración y en ocasiones se cuesta tanto como en quién ponemos realmente la intención. En esa política global de la que nos hablabas y compartías un poco, ¿cómo poder orientar, o más bien por qué existe ese sesgo tan fuerte en una casi que persecución de la iglesia? Se busca ridiculizar, lo acabamos de ver en los Juegos Olímpicos, Ujú. y todas esas realidades como que apuntan como si la iglesia fuese un muro difícil de tumbar y que se quiere lograr con ello. Entonces, ¿cómo podríamos ver o cuál es la perspectiva que se tiene desde el punto de vista político y también de la información con todo lo que se está moviendo con respecto a la mirada que se tiene frente a la iglesia y esa política global que evidentemente existe? Bien, yo creo que a nadie le sorprende que digamos, ¿no?, que el enemigo principal a batir es la iglesia. Y por iglesia me refiero a la iglesia católica, ¿no? No solo porque es la institución, ¿no?, más importante de la historia de la humanidad, lleva 2000 años en pie, sino porque además es la única fundada por Jesucristo, ¿no? Y lo que todo eso significa. Por eso es la más atacada también, ¿no? Y la más ridiculizada, la más vilipendiada, y lo ejemplo que ponías ahora de los Juegos Olímpicos es un claro ejemplo, ¿no? Es el enésimo ejemplo, ¿no? Ahora, em, es, es importante acabar con este sistema de pensamiento en el que estamos o en el que hemos vivido, ¿no? Se habla de la era de Acuario o la era de Piscis, ¿no? Se suele hablar que es la era de Jesucristo, era representado como el pez, Mm. y estamos entrando, lo que dicen los nuevos gnósticos, ¿no? El gnosticismo, la New Age, ¿no? Mm. Estamos entrando en la era de Acuario, ¿no?, que es todas estas políticas New Age, las energías, ¿no? No hay una religión dominante o no hay una religión monoteísta, sino que el tema de podemos coger un poquito de acá, un poquito de allá, y eso sirve para conformar la mentalidad de las nuevas generaciones, ¿no? Am, es muy difícil porque la intromisión o digamos la intrusión sobre la iglesia es real, ¿no? Y está muy debilitada. Ahora, ¿qué podemos hacer contra eso? Eh, Creo que en este caso la respuesta está más en vuestro lado que en el nuestro, ¿no? Nosotros somos laicos, podemos estar en el frente de batalla y estamos muchos en primera línea, nos gusta a algunos, ¿no? Ah, pero la verdadera revolución tiene que venir desde dentro. Y todos somos iglesia, eso es cierto, pero la verdadera revolución tiene que venir desde dentro. Porque por mucho que nosotros avisemos, informemos, oye, fijaos lo que es cierto que puedes favorecer un cambio, pero así como otros cambios políticos tienen que venir desde la política, el cambio en la religión tiene que venir desde los religiosos, ¿no? Por eso muchas veces cuando oramos en misa, oramos por vosotros, ¿no?, para que podáis estar firmes en la fe y evitar que muchos flaqueen precisamente porque a veces los sacerdotes también sois personas, ¿no? Y una persona tiene sus debilidades. Ahora, bueno, hay partes, ahora que estoy aquí en Hispanoamérica, eh, uno siento envidia, ¿no? Envidia de cómo vivís la fe
de cómo son las comunidades. Te comentaba fuera de cámara el ejemplo de este Mm, pueblito el otro día, en Paipa, am, y eso lo hemos perdido en Europa, ¿no? Se nos ha desacralizado como sociedad, ¿no? Se nos ha borrado la idea de Cristo. En las Olimpiadas, por ejemplo, muchos ciudadanos, muchos atletas de países como, por ejemplo, Brasil y otros países de Hispanoamérica, públicamente han dado las gracias a Dios. Y eso se ha borrado de los informativos, ¿no? Se ha eliminado, se elimina la palabra de Dios, ¿no? En cambio, puede sacar, como vimos en la inauguración, una auténtica, vamos a llamarlo blasfemia. Tampoco en ese caso soy yo muy alarmista, pero es una blasfemia, es un insulto claro a la fe, y parece que solo puedes, os parece que la única que se puede insultar es la fe cristiana. Y aquí entramos en lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Cuando somos muchos ciudadanos que nos levantamos diciendo, oye, café para todos, ¿no? Es decir, a mí está muy bien que me critiques, libertad de expresión, pero permíteme criticar a otros, ¿no? Si yo critico el Islam, soy islamófobo. Si critico el judaísmo, soy antisemita o antijudío. Pero si critico el cristianismo, soy guay, ¿no? Soy moderno y es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que estas incoherencias del sistema creo que también tienen que ser aprovechadas para, sobre todo, poner luz y taquígrafos sobre las hipocresías de la sociedad, ¿no? Y repito, lo único que arde en Europa son las iglesias. No arden las sinagogas, no arden las mezquitas, arden las iglesias. Y no hay consecuencias ninguna, ¿no? Ni un solo político habla sobre aplicar leyes anticristianas, sí sobre leyes antisemitas e islamófobas, ¿no? Por ejemplo, pongo un caso de trabajo en el Consejo Europeo el año pasado. Hablaban sobre, a raíz del auge del antisemitismo y de la islamofobia con la guerra de Israel y Hamas, y hablaban de que iban a aumentar una serie de medidas para defender a estos dos grupos, y a mí me salió del alma, ¿no? En ese momento entiendo que se me iluminó, me levanté y pedí la palabra y dije, esto está muy bien, ¿no? Pero ¿y los cristianos dónde estamos? O sea, que es que Europa todavía no es musulmana, nunca ha sido judía y no lo va a ser por puro número, es cristiana. Europa como la se entiende hoy en día es una mentalidad o es un pensamiento de origen cristiano, ¿no? Ha sido conformado por reinos cristianos. La cristiandad es la que ha dado forma a Europa, y luego países como España son los que hemos expandido esa religiosidad por el resto del mundo, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Y se quedaron así como mirando de, bueno, esto realmente lo hacemos por todos, ¿no? Aunque no lo mencionemos explícitamente, queremos hablar de todas las... Y para mí fue un ejemplo de no hay ni una sola intención de proteger a los cristianos, ¿no? Cuanto más se pueda erosionar la presencia del cristianismo, no solo en la vida pública, sino también en la vida privada, se va a hacer, ¿no? En el caso de España tenemos leyes anticristianas, ¿no? La ley, por ejemplo, de memoria histórica, que la llaman, que supuestamente es para borrar o evitar solo la única versión de la historia de la guerra civil, realmente se está utilizando también para erosionar la presencia cristiana en la vida pública, ¿no? Están destruyendo imágenes religiosas, están destruyendo cruces católicas, todo supuestamente en nombre de la concordia, ¿no? Pero lo que sabemos es que hay un borrado, ¿no? Así como, por ejemplo, en el Imperio Romano estaba el damnatio memoria, ¿no? La eliminación de la memoria. Si tú en la calle te están eliminando estatuas, te están eliminando cruces, lo que estás haciendo es eliminar de la memoria de la ciudadanía cuál es su origen, ¿no? Al igual que aquí ha ocurrido con muchas estatuas de personajes hispanos, ¿no? O españoles, que se han borrado supuestamente con la intención de hacer un reparo histórico, pero que el objetivo real es eliminarlo para que las futuras generaciones no sepan de dónde vienen y por lo tanto no sepamos quiénes somos y no sepamos a dónde vamos. perfecto. Tú lo decías ahorita y ciertamente hay una crisis de fe en todo en el ámbito y en el panorama que de pronto desarrollamos. ¿Cuál será esa condición que dentro de tu vida de fe y lo que has experimentado hay que dar el paso de radicalidad y disposición que cada uno de nosotros debería tener ante la visión general que se tiene del mundo? Te voy a pedir que me seas más conciso, Ok. ¿Cuál porque sería, cuál te puedo dar sería? una respuesta de la que después me Muy bien. arrepienta. ¿Cuál sería esa disposición y esa clara visión que tendríamos que tener como cristianos, tú en tu condición como profesional, ante toda la visión que estamos nosotros acaparando y todo lo que se viene para poder decir, estamos viviendo la fe con total radicalidad
y lo decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? El esplendor de la verdad, que sea una defensa que nazca desde nuestra labor como profesionales, como parte civil que tenemos nosotros y que compartimos. Mira, en mi caso, cuando hablé contigo por primera vez, si no me equivoco, llevaba muy poco tiempo converso, ¿no? Mm, Tenía yo 32 años. Una de las razones, ¿no? Digamos, a través de la razón que llegas, en mi caso es decir, oye, lo que yo pensaba políticamente, mis adversarios políticos, que han sido históricamente lo que he considerado adversarios políticos por mi forma de pensar, por mi forma de sentir, claro, casualmente coinciden con los que aquellos que están persiguiendo a Cristo, ¿no? mm, Y a Jesús, y a todo esto que hemos hablado antes. Eso para mí también fue un shock, ¿no? O sea, decir, si todos tienen como adversario a este, será por algo, ¿no? Y eso para mí fue un cambio de mentalidad enorme, ¿no? Y eso me impulsó eh, a mostrarme públicamente como cristiano, ¿no? Me dice mi director espiritual que todavía me queda mucho camino para ser considerado cristiano, porque me cuesta soltar, es cierto, ¿no? Son años de vicio, en fin, fuera de lo que es la comunidad cristiana, me cuesta soltar, ¿no? Eh, tengo ahí ese orgullo, esa soberbia, ¿no? Y a veces, bueno, pues es complicado. Pero sí que es cierto que hace unos años mi otro yo, ni de locos, se hubiera mostrado como me muestro hoy en día, ¿no? Y esto sé que lo digo como, bueno, periodista y con cierta exposición pública, pero la labor es que mi labor posiblemente sea de las menos importantes, ¿no? La labor es esa labor de termitas, ¿no? De hormiguitas en el día a día, tú en este caso como sacerdote, asistiendo a las comunidades, formando, pero luego necesitamos abogados católicos, abogados cristianos. Hay una asociación, por ejemplo, en España que se dedica a perseguir a todos aquellos que atacan la fe. Necesitamos activistas católicos, asociaciones católicas, necesitamos economistas católicos, porque hoy en día también, ¿no? El católico parece que o que ha caído en esa cierta mentalidad de derecha liberal, ¿no? Que también acaba rumiando, ¿no? Acaba erosionando los propios pilares de la fe, ¿no? Y la Iglesia es muy clara en cuanto a la economía, ¿no? Una economía corporativista, ¿no? Donde participación de todos los cuerpos sociales, en donde no puede haber acumulación de riqueza, no como la que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, la riqueza debe estar más repartida. Esto es considerado por muchos como comunista, entonces entramos en esa falsa dicotomía que te hablaba antes. Y por lo tanto yo creo que tiene que haber cada vez más presencia de cristianos en la vida pública. Y en la vida privada también, pero sobre todo en la vida pública, ¿no? Políticos que no tengan miedo de decirlo, aunque se jueguen su puesto. Jueces que en el caso, por ejemplo, español, que estén en tribunales donde pueden dar ese gran cambio de si defiendo o no el aborto, ¿no? Esas pequeñas batallas que cuando hay que darlas, ¿no? Y que si perdemos esos trenes, de hecho hemos perdido tantos trenes que nos encontramos entre la espada y la pared, ¿no? Yo sé que es difícil para un cristiano porque supuestamente se nos convence de que tenemos que ser pacifistas, y una cosa es ser pacífico y otra cosa es ser pacifista, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Europa con el Islam. ¿Por qué al Islam no se le toca? En parte porque hay una intención clara de erosionar el cristianismo, pero porque el Islam se defiende. No digo que haya que defenderse como los musulmanes, ¿no? O sea, no estamos hablando de cortar cabezas ni nada. Pero sí tener como tú decías, una radicalidad, ¿no? Mayor. Y radical no es malo, radical viene de raíz, sí. ¿no? Oiga, vamos a empezar a hablar las cosas, ¿no? Si alguien ha preservado el pensamiento filosófico clásico, ¿no? Del debate, de las ideas, ha sido la Iglesia Católica, ¿no? Y yo creo que eso no tiene que animarse a volver a ello, ¿no? Sin miedo, a debatir, a hablar de lo que somos. Y eso genera un cambio. También lo hablamos hace unos años. El hecho de que algunos estemos mostrándonos públicamente, demos un paso al frente, sirve para que otros sigan, ¿no? Yo seguramente no hubiera dado este paso si no hubiera visto a otros dar otros pasos, y así es una cadena de sucesos continua. Y el momento es el que es, ¿no? Muchos hablan de que estamos ya en el Mm. apocalipsis. Es cierto que parece que hay poco más que destruir, y hay que ponerse las pilas, ¿no? A algunos les da miedo, a mí la verdad es que es mi motivación diaria. Yo me levanto y digo, bueno, ¿cuál es la batalla de hoy diaria, no? ¿Qué es lo que me toca, Señor? Vamos para allá, dame fuerzas y para adelante. Y por ahora no va mal la cosa. Ok. Vamos a ver cómo acabamos. Muy bien, Javier, quisiera que nos contaras también un poquito de eso que tú hablabas ahora, de la fe. ¿Cuál consideras que ha sido ese momento crucial de encuentro contigo frente a Dios y que diga, fue determinante para tomar esas decisiones que aún estás trabajando, pero que fue un punto crucial en el tener que soltar y hacer un camino, evidentemente acompañado de Dios? Em,
Yo he sido ciudadano del mundo de muchos años, ¿no? Y me dejaba llevar por todos los placeres del mundo, ¿no? Y hoy en día, pues oye, también cuesta muchas veces controlarse, ¿no? Pero sí que es cierto que con 27 años sentí un vacío enorme, terminé de estudiar las carreras, digamos, terminé de estudiar un poco ya y tuve mi propia visión del mundo y ahí me entró, sentí que esto no podía ser todo, ¿no? Y empecé a buscar. O sea, sentí un vacío que no había existido, que no había sentido nunca, ¿no? Y empecé a buscar, empecé a informarme, empecé a preguntar. Me salió del alma irme a andar solo el camino de Santiago. Lo empecé sin fe, lo acabé con fe. Fueron 3 años en partes, ¿no? Y obviamente con cada año, con sus experiencias después en la vida privada. Y a raíz de una amiga, precisamente mexicana, me dijo, oye, hay un retiro, se llama Emaús. Y yo estaba en ese punto en el que, bueno, vamos, ¿no? Estoy abierto a todo, lo que quiera, vamos a ver, ¿no? O sea, no voy ninguna pretensión. Y ahí que fui, y lo que no había hecho en mi vida, la primera noche estuve de rodillas rezando ante el rosario frente al Altísimo, ¿no? Lo que no había hecho en mi vida. Fueron 3 años, 3 días de sanación total. Lloré como un auténtico bebé. Y salí flotando, ¿no? Y ahí sentí literalmente lo que, bueno, se invocaba al espíritu y yo en mi caso pedí por ciertas cosas que no las puedo contar, no se nos permite si no se está en Emmaus, pero que me llevó a cambiar, no sé si 180 grados, ¿no? Ah, pero sí que cambié enormemente, ¿no? Y, y me llevó, como te decía, a tomar decisiones que pensé que nunca iba a hacer. Entonces, cambiar muchas cosas a nivel personal, y en mi caso, bueno, pues sales de Maús y tienes esta idea de tengo que llamar a tanta gente para pedir perdón por tantas cosas que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Y esa sanación para mí fue, bueno, mi experiencia religiosa inicial. Luego he tenido más, no las puedo contar porque son más íntimas, pero sí que Dios ha ido colocando a personas en mi vida, y entiendo que tú en este momento eres una, am, que, que no hubieran estado de otra manera, ¿no? Y eso no lo puedes negar, ¿no? Nos quitamos ese velo y quizá lo mundano ahora ya pasa a ser en algunas cosas casi especial, ¿no? Lo que antes veías como una persona normal y corriente, hoy piensas, ¿por qué en este momento está esta persona? ¿Por qué me escribe justo cuando estaba pensando esto, esto y esto, ¿no? Mm. A mí eso me sirve para en el día a día darme cuenta de que existe otro mundo más allá de lo material, ¿no? Porque si no sería bastante complicado. Mi oficio es muy mundano, estamos todo el día en temas políticos, con gente que habla de temas materiales, y yo creo que si no tuviera fe, se me haría muy cuesta arriba, pero muy, muy cuesta arriba aguantar haciendo lo que hago. Ok. Javier, un mensaje final para todos quienes nos ven en Colombia y sobre todo Latinoamérica, para que sigan, yo creo que avivando eso, esa defensa, esa búsqueda, esa ardiente, yo creo que continua búsqueda del anuncio de la verdad, pero que a veces se dificulta tanto y que como todo tiene tropiezos en el camino. Hace unos años era impensable que se pudiera hablar hoy en día de como estamos hablando, ¿no? Que se pudiera dar una ducha contra el aborto, contra temas fundamentales, porque estaban completamente fuera del ámbito público. Hoy en día se dan. Eso quiere decir que el cambio es posible, pero el cambio tiene que llevarse, como hemos hablado, por personas que quieren llevar ese cambio adelante. Conlleva sacrificios, eso sin ninguna duda, conlleva momentos muy complicados, pero creo que a la larga es más positivo que lo negativo. Am, Muchos estamos llamados, ¿no? Como católicos estamos llamados a la vida pública y creo que si no lo hiciéramos no estaríamos viviendo parte de esa fe que nos han sido transmitidas, ¿no? En este caso también la fe es un regalo de Dios, pero también es una transmisión de muchísimas generaciones que han luchado por ellas. Es decir, que la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Yo sentí ese fuego. Solo, hasta ese momento adoraba cenizas. Ahora transmito fuego. Y ese fuego sois vosotros. Muy bien, Javier, muchas gracias por compartir con nosotros este momento y que sea Dios quien te siga bendiciendo y guiando en el camino. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Padre. Un placer.